Eh, Déjeme preguntar, platicaste, canciller, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Te llamó, me imagino, para felicitarte por la ratificación. ¿De qué hablaron, canciller? Mira, fue una llamada, como dices, para felicitarme. Pudimos conversar además sobre los principales temas de la agenda bilateral. En particular, hablamos un poco sobre los avances que ha habido en materia de seguridad, sobre el tema de migración. Tú sabes que he estado también atendiendo este asunto de los mexicanos que pues inaceptablemente han perdido la vida. Es algo que he estado trabajando personalmente. Lo he estado trabajando tanto con la Embajada de Estados Unidos como con las acciones que ya anunciamos que vamos a tomar. Con el secretario, además, pude hablar sobre algunos puntos de la agenda económica que tienen que ver con la exportación de ganado, que es un tema importante, con este acuerdo que estamos tratando de alcanzar con el Departamento de Transporte, un poco sobre la agenda comercial. Tenemos en puerta la revisión del tratado y claro, también del tema del agua, que sabes que pues es siempre un tema muy delicado y muy complejo, porque compartimos dos ríos en la frontera, sobre todo, que pues requieren una gestión para repartir el líquido de la mejor manera posible. Hay algunos que con muy mala leche, otros con honestidad dicen que te sacaste la rifa del tigre en este momento, como están las cosas a nivel mundial. Eh, ¿Qué relación tenemos en estos momentos con Estados Unidos? ¿Qué se ha construido? A ti te ha tocado estar ya por algunos años en esta relación, sobre todo hacia el norte. ¿Qué se ha construido con el equipo, con el gobierno del presidente Donald Trump? Algunos hablan de una tentación injerencista, de intervención. El propio presidente Donald Trump habla de estas cosas, pero también recibes la llamada de un secretario de Estado de Estados Unidos para felicitarte. ¿En dónde estamos en la relación con Estados Unidos, secretario? Mira, en primer lugar, de lo primero que dices, la rifa del tigre, pues claro que sí es un momento, se lo decía ayer aquí al personal de la Cancillería, del Servicio Exterior Mexicano, nuestras misiones, representaciones en el exterior. Claro que estamos en un momento muy complejo de la política internacional. Es un momento de una reconfiguración muy profunda de lo que los internacionalistas llaman el orden internacional, que es pues simplemente una manera de decir la forma en que nos relacionamos todos los países del mundo, ¿no? Y claro que eso conlleva muchos retos, pero pues yo creo que México siempre ha sido capaz de incidir en la construcción de soluciones a nivel global y regional con base en nuestros principios. Recordarás pues muchos grandes momentos de nuestra diplomacia, como la firma del Tratado de Tlatelolco para que se creara la primera zona libre de armas nucleares en América Latina, y podemos mencionar muchos otros. Entonces, esta vez yo estoy seguro que también vamos a jugar un papel en la construcción de un nuevo sistema que nos permita pues resolver muchas de las crisis que tenemos en este momento en el mundo. Ahora, del tema que me preguntas de Estados Unidos, pues en primer lugar, ¿qué es lo más importante para nosotros, ¿no? Primero, seguir atendiendo a nuestros connacionales, ya platicábamos de eso, a través de la red consular, y cuando sea necesario, pues también plantear en la relación bilateral algunos aspectos que tienen que ver con nuestra propia gente, ¿no? En particular, pues el respeto a sus derechos humanos, seguir siempre buscando alternativas eventualmente para encontrar cómo algunas personas puedan regularizarse. Hay gente que lleva muchos años en Estados Unidos y eso pues siempre lo hemos planteado. Es un tema difícil, pero pues obviamente sabemos que es importante para mucha de la gente que te escucha. Segundo, también naturalmente nosotros lo que hemos planteado es que claro que queremos tener una buena relación con Estados Unidos, una relación de cooperación. ¿Por qué? Porque compartimos un espacio geográfico inmenso.
Siempre le digo a las personas en el extranjero para que entiendan la dimensión de la relación entre México y Estados Unidos, que la distancia lineal de la frontera es equivalente a la distancia lineal entre Barcelona y Moscú. Entonces, pues es un espacio gigantesco y eso implica que los dos países, por esa simple razón y además por razones históricas, por razones económicas, sociales, pues estamos obligados a tratar de tener la mejor relación posible y de encontrar siempre una arquitectura de la convivencia. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho a esta administración de Estados Unidos? Y siempre lo vamos a sostener porque es un tema de principios, que esa cooperación tiene que suceder con respeto a nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, que esa cooperación tiene que ser sin subordinación, que tiene que haber respeto y confianza mutua y que, por supuesto, también tiene que haber una responsabilidad compartida y diferenciada entre los dos países. En, Esos cuatro principios son la base de lo que estamos haciendo con Estados Unidos.